cegos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar fuego gente que Jesús está volviendo, y todo yo soy esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por un sábado más aquí reunido para adorar, para bendecir su santo nombre. Gracias le damos al Señor. Dice la palabra de Dios: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y qué maravilloso ver cómo nuestra Adaya está desarrollando ese talento para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Muy lindo el canto, muy lindo el canto. Realmente yo hasta me sentí un poco triste porque yo decía, yo no sé cantar, pero canto para Jesús. Sin embargo, qué lindo canta Adaya. Gracias le damos al Señor por esa preciosa parte especial, y esperemos que no sea la única, sino que sean otras partes especiales, otros sábados, que ella nos siga deleitando con su linda voz para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Me siento muy contento, me siento maravilloso por esa linda alabanza. Mi querido Jesús, mi precioso Jesús. Mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes les extiendo una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y la bendición del Señor descanse sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares y también sobre sus familias. Pero que también la bendición del Señor descanse sobre su pueblo santo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como bien está descrito en Apocalipsis 14:12, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el pueblo de Dios. En estos momentos, mis queridos hermanos, también quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que están en línea escuchándonos, que cada sábado se conectan con nosotros de diferentes países. Gracias por acompañarnos cada sábado. Gracias por preferir la Iglesia Adventista Libre Maranata para estudiar la palabra, para adorar juntos a nuestro Creador y Salvador, Cristo Jesús. Amén. En estos momentos, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener un tema muy especial. Y el tema que vamos a tener se titula Escasez de la Palabra de Dios. Escasez de la Palabra de Dios. Y antes de comenzar, quisiera que por favor que inclinen su rostro para tener unas palabras de oración, para pedir la bendición de Dios que nos acompañe en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque ahora es el momento que vamos a estudiar una vez más tu palabra, y al abrir tu palabra queremos que el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los santos hombres de la antigüedad, que el Espíritu Santo ahora, Señor, abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas, que tu palabra avive en nosotros la llama de la fe, que tu palabra limpie también nuestras vidas, que tu palabra nos guíe en este mundo, Señor, que estamos viviendo, que ella sea nuestra consejera infalible y guía. Te pedimos, Padre querido, que tú seas conmigo al abrir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que me use, Señor, y que sea tu Espíritu el que ponga en mis labios la palabra bien dicha como conviene, Señor. Límpiame de pecado, límpiame de toda maldad. Cúbrenos con tu manto de justicia, Señor, para que Cristo nos presente delante de ti como ofrendas vivas, santas y agradables, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor.
límpianos, Padre querido. Y ahora, al abrir tu palabra, háblanos, porque tu pueblo necesita palabra, Señor. Todo esto te lo suplicamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, vamos ahora a la lectura bíblica de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Pueden verlo ahí en la pantalla. Pueden verlo en la pantalla. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hoy vamos a estudiar un poquitico en torno a estos capítulos del libro de Primera de Samuel. Es muy importante que en el tiempo en que Samuel vivía, ¿quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era Elí. Pero Elí también tenía dos hijos. Y estos hijos eran Ofni y Fines. Ahora, recordemos que cuando nosotros vamos al libro de Samuel, la palabra de Dios, si nosotros empezamos a leer a partir del capítulo 1, nos damos cuenta que Samuel fue un milagro de Dios. Elcana tenía dos esposas, cuyas dos esposas, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. A Ana le angustiaba el no poder darle hijos a Elcana. De hecho, en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, una mujer que era estéril y que no podía darle hijos a su esposo, se consideraba como una mujer que estaba maldecida por Dios. Ese era el pensamiento antiguo, el pensamiento hebreo en la antigüedad. Mujer que no podía tener hijos, mujer que era maldecida por Dios. Sin embargo, a pesar de que Ana no podía tener hijos, Ana era una mujer de fe. Y ella le oró a Dios para que Dios le diera un hijo. Y me llama poderosamente la atención que en el versículo 19 del capítulo 1 de Primera de Samuel, cuando ellos fueron al templo a orar y a presentar sus ofrendas, y Ana derrama su corazón delante de Dios para que Dios le concediera un hijo, dice el versículo 19 del capítulo 1, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y se volvieron y vinieron a su casa en Rama. Y Elcana conoció a Ana su esposa, y Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de ella. Y es interesante que dice el versículo 20, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto se lo pedía Jehová. Y me llama poderosamente la atención que cuando Ana le ora a Dios por un hijo, una de las cosas que ella le promete a Dios, que lo podemos ver en el versículo 11 del capítulo 1, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Quiénes eran las personas? ¿Cómo se llamaban las personas que
cuando hacían votos, no se pasaban navaja por su cabeza para cortarse el pelo? ¿Cómo se llamaban? Nazareo. Los nazareos no podían, cuando hacían votos, no podían pasar navaja por su cabeza. Ana le había pedido al Señor que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar a Dios. Sin embargo, vemos de que Dios contestó la oración de Ana. Y vemos de que entonces Dios, como dice el versículo 20 del capítulo 1, Dios se acordó de Ana. Ana tuvo un hijo que le puso por nombre Samuel. Y noten que en el versículo 26 del capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 24, dice: y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo a Elí, que era el sumo sacerdote: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y miren lo que dice el versículo 28. Por lo cual yo también lo he dedicado a Jehová. Todos los días que él viviere será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Mis queridos hermanos, qué maravilloso es aquellos que son padres, que dediquen sus hijos a Dios, que se le entreguen a Dios como Ana hizo. Ana hizo un voto y le dijo: Señor, si tú miras la aflicción de tu sierva y tú te acordares de mí, porque yo no tengo hijos y no le puedo ofrecer hijos a mi marido Elcana, ese niño que tú me des, yo lo voy a dedicar para ti. Y Ana cumplió con lo que ella le había prometido. Sin embargo, Samuel se quedó en Silo, ministrando en la presencia de Dios. Pero el sumo sacerdote Elí era sumo sacerdote de aquella época. Sus hijos también ministraban, los hijos de Elí. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 2, el versículo 12 dice, miren el versículo 12, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. ¿Eran hijos de quién? Impíos. Eran impíos. Y noten que ahora el versículo 24, vamos al versículo 24. Vamos al versículo 24. Vamos a leer desde el 22 hasta el 24. Dice, y Elí era muy viejo. Dice, y Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Y como dormían, noten lo impío que eran, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Noten que los hijos de Elí, Ofni y Fine, que eran sacerdotes y que ministraban, el versículo 12 dice que eran hijos impíos, porque la palabra Belial significa impíos. Y dice que no conocían a Dios.
Mis hermanos, puede ser que nosotros, siendo cristianos, bautizados, nosotros estemos en la iglesia ministrando las cosas del Señor y que no conozcamos a Dios. Pregunto, ¿ellos no tenían los libros sagrados? ¿Tenían la Torá? ¿Tenían el Pentateuco, los 5 libros de Moisés? ¿Tenían la palabra de Dios? Dios había mandado al pueblo de Israel de que cada día los padres tenían que leerle a sus hijos la palabra de Jehová. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7 dice, a partir del versículo 6, vamos a leer un versículo antes, el versículo 6, Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿De qué palabra estaba hablando Dios? De su palabra. De lo que hasta ese momento Dios le había revelado al pueblo. Sus estatutos, sus leyes. Y entonces dice el versículo 7, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. Noten que ellos en todo momento debían de meditar en la palabra de Dios. En todo momento los padres tenían que educar a sus hijos en la palabra de Dios. Sin embargo, los hijos de Elí eran impíos porque Elí, siendo padre, falló, hermanos, en la educación con sus hijos. Elí falló. Sus hijos, que ahora eran sacerdotes, no tenían temor por las cosas de Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, puede ser, y así es, que dentro del pueblo de Dios hayan hombres y mujeres ministrando a Jehová sin tener un encuentro con Cristo Jesús. Personas que predican la palabra de Dios, pero no sienten el poder transformador o nunca han sentido el poder transformador de la palabra de Dios en sus vidas. Y es responsabilidad de nosotros los padres guiar a nuestros hijos a que nuestros hijos tengan un encuentro con Cristo. Porque aunque sepan de mucha Biblia, y aunque sepan la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si saben de Biblia, pero no tienen un encuentro con Cristo, es como si nunca hubieran conocido a Dios. Porque aquí me dice, en el versículo 12 del capítulo 2, que los hijos de Elí eran hijos de Belial, hijos impíos, y no conocían a Jehová. ¿Cómo es que no conocían a Jehová? Si en el pueblo de Israel siempre se hablaba de las proezas que Dios había hecho en el pueblo de Israel cuando los liberó de Egipto. Cuando Dios desplegó las 10 plagas sobre Egipto, destruyendo a Egipto. Cuando Dios abrió el mar rojo. Cuando Dios tumbó los muros de Jericó. Cuando Dios destruyó a todos los enemigos del pueblo de Dios. Cada vez que salían a la guerra contra Dios. ¿Cómo es que ellos no conocían a Dios si en el pueblo de Dios se hablaban de los milagros, como el milagro cuando Moisés tocó la peña y salió agua? El milagro del maná. Todas estas historias, todas estas proezas de Dios se las hablaban al pueblo para que el pueblo aprendiera a temer a Dios, para que el pueblo cada día más reverenciara a Dios, para que el pueblo cada día más tuviera temor de Dios. Sin embargo, los hijos de Elí, conociendo la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios,
pero no conocían al Dios de la palabra. Y es muy interesante, mis queridos hermanos, que la palabra Belial no solamente significa impío, sino que la palabra Belial más tarde se le atribuyó a Satanás, personificando a Satanás. Los hijos de Elí eran hombres impíos, hijos del diablo. Y como ellos ministraban en la presencia de Dios, y ellos no andaban en una correcta relación con Dios por causa de su impiedad y por causa de su conducta, ¿qué era lo que estaban haciendo, hermanos? Estaban haciendo extraviar al pueblo de Dios. Estaban haciendo extraviar, mis queridos hermanos, al pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios, a pesar de que los hijos de Elí eran hombres impíos, ministrando delante de la presencia de Dios en el santuario, había un jovencito que era fiel a Dios y era Samuel. Y vamos a leer ahora el versículo 26 del capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 26. Dice así: y el joven Samuel crecía y tenía gracia delante de Dios y de los hombres. Vuelvo y repito. El joven Samuel crecía y tenía gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo andaba Samuel en su relación con Dios? En rectitud, en santidad. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que hoy busca de cada joven, de cada niño, de cada anciano, de cada persona en la iglesia, que andemos recto delante de Dios, para que así como se dice de que Samuel crecía y tenía gracia delante de Dios y de los hombres, para que también nosotros tengamos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Miren lo que dice la inspiración en cuanto al sacerdote Elí. Dice, Patriarcas y Profetas, página 621, dice: el sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado. Pero Elí se sustrajo a estas obligaciones. No cumplió su función como padre de disciplinar, de educar a sus hijos en el temor de Jehová, porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos. Mis queridos hermanos, padres que me escuchan, tengamos mucho cuidado en complacer en todo a nuestros hijos. Porque a los niños no se les pueden complacer en todos. Sigue diciendo: y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas.
sin pesar las consecuencias terribles de su proceder, satisfizo todos los deseos de sus hijos. Vuelvo y repito, padres, tengamos cuidado en satisfacer todos los deseos de nuestros hijos. Porque muchas veces nosotros creyendo que dándoselo todo a ellos van a salir más buenos. Y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Fue terrible el pecado de Elí. Falló como padre. Sigue diciendo la próxima cita. Dice, pero Elí permitió que sus hijos, ¿cómo? Le dominaran. Padres, ¿están permitiendo ustedes que sus hijos los dominen? Porque tristemente, mis queridos hermanos, yo he conocido padres en las iglesias donde los hijos los dominan a ellos y donde ellos satisfacen los padres todos los caprichos de sus hijos, sin tener en cuenta que los están llevando por un mal camino, sin tener en cuenta que están arruinando su carácter cristiano y que están cosechando consecuencias eternas, no para vida, sino para muerte por su conducta. El padre se sometió a los hijos. La maldición de la transgresión era aparente en la corrupción y la impiedad que distinguía la conducta de sus hijos. No apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de Él era para ellos una cosa común. El servicio de Dios para ellos era ¿qué cosa? Para los hijos de Elí, una cosa común. Y a veces nuestros hijos van a la iglesia, jóvenes, aún ya grandes ya, que en vez de poner atención al sermón, llegan a la iglesia, cogen el teléfono, tiquitaca, 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 terminó el sermón y me fui. Y no se llevó la palabra de Jehová en su corazón. Desde su niñez se habían acostumbrado al santuario y su servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de su santidad y significado. Habían perdido todo sentido de su santidad y significado. Porque muchas veces venimos a la casa de Dios y tenemos la casa de Dios como algo común, como algo, y no miramos ni tenemos presente la magnitud de la santidad y de la reverencia que debemos de tener en la casa de Dios. Y cuando la casa de Dios la tenemos como algo común y el servicio a Dios lo tenemos como algo común, cuando usted llega a la iglesia y usted se sienta, usted todo lo va a ver cansón. Hasta el punto tal que llegando a la iglesia, poniendo un pie dentro de la iglesia, ya usted tiene deseo ya de que se acabe el culto ya para irse para su casa, de que se acabe todo. Porque no siente gozo en adorar a Dios en su día santo, en su templo.
Y sucede, mis queridos hermanos, y sucede que hay hermanos que en el día santo de Jehová, de lunes a viernes, están tempranos en el trabajo, 15 minutos antes o 20 minutos antes de entrar. Pero una de las cosas que a mí me chocó cuando yo llegué a este país, que yo siempre he tenido por costumbre llegar a la iglesia antes que comience la escuela sabática. Si la escuela sabática comienza a las 9, ya a las 9 menos 20, 8:40, ya yo estaba en la iglesia, sentadito, preparando mi corazón, orándole al Señor para que el Señor me hablara, para que en ese día, para que el Señor me preparara mi corazón para toda la actividad que se va a desarrollar. Y una de las cosas que me chocó es que sentado a la hora del culto, el predicador va a predicar, y hermano, a esa hora en que el predicador iba a predicar, venían hermanos a esa hora a la iglesia para escuchar al predicador. ¿Me equivoco? Porque no sienten el gozo y entonces van, ¿a qué hora comienza el predicador? A las 11:30. Bueno, llego a las 11:30 y como es una hora, estoy una hora, escucho al predicador y me voy. Y no me ven más hasta el próximo sábado. Pero la persona que tiene a Cristo en su corazón, el gozo más grande de esa persona, mis queridos hermanos, es adorar a Dios. Miren el salmista David. Vamos al Salmo 84. El Salmo 84. El versículo 1 y 2. Vamos, Salmo 84, versículo 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Alguien tiene una versión diferente del versículo 2? Por favor, que me lo pueda decir. El versículo 2, mi versión dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La misma versión. Noten que para el salmista David, su alma anhelaba y ardientemente deseaba los atrios. Hermano, ustedes saben qué cosas son los atrios. En el Antiguo Testamento, el atrio era el patio del templo. Para David deseaba ardientemente, aunque sea estar en el patio. Y en los tiempos de David no podía entrar al templo, al santuario, porque el que entraba era el sumo sacerdote. Y noten que ahora el versículo 10, miren lo que dice el salmista David. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y dice así, termina diciendo: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mis queridos hermanos, para David era un gozo, aunque sea poder estar a la puerta del templo. Él dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice: si a mí me dan a escoger, y David era rey, David tenía palacio, si a él le dieran a escoger entre estar en el palacio y estar a la puerta del templo de Dios, noten el anhelo y el amor tan grande que David tenía por Dios, que decía: yo cambio mis palacios, aunque sea por estar a la puerta del templo de Dios. Amén. Porque David deseaba estar delante de la presencia de Dios.
pregunta es, ¿ese es tu anhelo cada vez que tú vas o vienes el sábado aquí a adorar, estar delante de la presencia de Dios? Amén, amén. ¿Anhelan tus carnes ardientemente estar en la presencia de Dios? Tu corazón y tu carne cantan al Dios vivo. Noten que me maravilla que el versículo 4 del Salmo 84 dice, bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Lo he dicho otras veces. Feliz. Felices es lo que significa la palabra bienaventurado. Dice, felices los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. David, mirando a los sacerdotes que tenían el privilegio de estar dentro del templo, David dice, felices aquellos que viven en tu casa, que están en tu casa, Dios. Porque dice, perpetuamente te alabarán. Samuel vivía en el santuario, en la casa de Dios. Fue dedicado a Dios. Y qué contraste de que Elí no supo disciplinar bien a sus hijos. Pero qué contraste con Abraham, de que Abraham sí supo disciplinar a sus hijos. Noten que miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 18:19. Dice, porque yo sé, esto lo está hablando Dios, lo está hablando Jehová, esto no lo está hablando ni Moisés ni Abraham, es Dios. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿A qué? A que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Eso lo dijo Dios. Dios dijo, yo sé que Abraham va a mandar después de sí. O sea, cuando Abraham ya no esté ya, pero mucho antes que Dios lo manda al descanso, ya Dios sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Noten qué contraste, que Abraham fue fiel criando a sus hijos. Bueno, a su único hijo, a Isaac. ¿Isaac fue fiel? ¿Sí o no? Sí. Y Dios sabía que aunque Abraham no estuviese y Abraham fuese al descanso, Isaac iba a seguir los caminos de su padre. Porque Abraham fue un buen ejemplo de padre que crió a Isaac en los caminos de Dios, en contraste con Elí. Y miren lo que dice la inspiración de Samuel. Y el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Esto es hablando del versículo de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. El versículo 12. No, perdón. El versículo 26. El versículo 26. Aquí la sierva de Dios está hablando de Primera de Samuel, del capítulo 2, el versículo 26. Y dice, aunque Samuel pasaba su juventud en el tabernáculo dedicado al culto de Dios, no estaba libre de influencias perversas ni de ejemplo pecaminoso. Los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su padre. Pero Samuel no buscaba la compañía de ellos ni tampoco seguía sus malos caminos. Queridos hermanos, la mala conducta de otros no debe ser nuestro guía y faro para nosotros seguir la mala conducta de otros. Los hijos de Elí tenían una mala conducta, pero Samuel no siguió la mala conducta ni los malos caminos de los hijos de Elí. Él siguió el camino de Dios. Se esforzaba constantemente por llegar a ser lo que Dios deseaba que fuese. Mis queridos hermanos, también nosotros debemos de esforzarnos para llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos.
Este es un privilegio que tiene todo joven. Dios siente agrado cuando aún los niñitos se entregan a su servicio. Amén. Amén. Los hijos de Elí eran malos, pero Samuel dijo, no, yo no voy a seguir ni su ejemplo ni sus caminos. Y Samuel se apartó de ellos, porque mis queridos hermanos, de las personas tóxicas hay que apartarse. Porque si tú no te apartas de las personas tóxicas, al final ellos te van con su toxicidad, te van a intoxicar a ti. Entonces, de las personas tóxicas, no. Separación total. Samuel aquí dice que no buscaba la compañía de ellos. No, ustedes no son un buen ejemplo para mí a seguir. Y como ustedes no son un buen ejemplo para mí a seguir, yo no tengo que ver nada con ustedes. Ahora, vamos al meollo central del tema. Vemos que en el versículo 1 del capítulo, en el capítulo 3, dice que mientras que Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, dice que la palabra de Jehová escaseaba. ¿No es así? Y que no había visión. ¿Y saben por qué la palabra de Dios escaseaba? Yo les voy a decir algo. ¿Nosotros tenemos la palabra de Dios, sí o no? Sí. Hoy todos podemos tener la palabra de Dios, podemos tener la Biblia. En los días de Samuel, ellos tenían el Pentateuco, tenían la Torá, más las enseñanzas, todo lo que Dios había instruido para su pueblo. Ahora, ¿cómo es posible que a pesar de que ellos tenían la palabra de Dios escrita, dice que la palabra de Jehová escaseaba? ¿Cómo es posible? Porque yo me imagino que cada sábado los sacerdotes se separaban cuando venía el sábado, el día de adoración, los sacerdotes sacaban los rollos, leían la porción de la Torá, la porción de los escritos y explicaban. O sea, tenían la palabra de Dios escrita, pero dice que la palabra de Jehová escaseaba. Porque yo les voy a decir algo, mis queridos hermanos, aparte de la palabra de Dios escrita, también Dios puede hablarnos a nosotros directamente para comunicar mensajes a otras personas. Pero como el sacerdote Elí y sus hijos eran personas impías, claro que escaseaba la palabra de Dios. Porque las personas espiritualmente no estaban en una correcta relación con Dios. Y cuando tú no estás en una correcta relación con Dios, Dios a ti no te puede hablar. Es más, cuando tú no estás en una correcta relación con Dios, usted lee la palabra de Dios y aunque usted lee el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 40, 50 veces, usted no le entiende. Porque las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente. Y si usted está en una incorrecta relación con Dios, el Espíritu Santo no le puede revelar a usted ni explicar a usted el significado del pasaje que usted está leyendo. No se lo puede explicar, hermanos. El Espíritu Santo no se lo puede explicar. Los hijos de Elí, que eran los sacerdotes destacados, y que eran los sacerdotes del pueblo, noten que Dios se comunicaba con el sumo sacerdote.
Dios siempre a través de la historia ha querido buscar hombres y mujeres dispuestos en el cual Dios pueda hablar, comunicar su palabra. No solamente esta palabra que está escrita, sino dar otra palabra que no sea la escrita. Que yo vaya donde está mi hermana Rosario y digo, mi hermana Rosario, tengo palabra de Dios para usted, porque Dios ayer por la noche me dio un mensaje para usted. Y noten que dice que hasta escaseaba la visión. Y dice la palabra de Dios que donde no hay visión, ¿qué es lo que le pasa al pueblo? Se desenfrena. Eso dice la palabra de Dios. Y vamos a buscarlo ahí en Proverbios. Vamos a ir a Proverbios, por favor. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Dice mi versión. Hay otras versiones que dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, en los tiempos de Elí, el pueblo, ¿cómo estaba? Desenfrenado. El pueblo estaba desenfrenado, el pueblo estaba pereciendo, porque no había visión, porque escaseaba la palabra de Dios. Y yo puedo pararme aquí un sábado o algún hermano o alguna hermana, abrir la palabra de Dios y predicar de algún texto. Eso se puede hacer. Eso lo hacían los sacerdotes cada sábado. Y sin embargo decía que la palabra de Dios no escaseaba. Porque Dios siempre ha querido buscar, hablarnos personalmente a nosotros. Pero recordemos que son nuestros pecados los que nos alejan de Dios. Y por eso es que no podemos muchas veces recibir o escuchar la voz de Dios hablándonos directamente a nosotros. Escaseaba la palabra de Dios, escaseaba la visión. Y mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que en los tiempos finales, vamos a buscar Joel capítulo 2, en los tiempos finales va a volver de nuevo las visiones al pueblo de Dios. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes para meditar es, ¿será que así como sucedió en los días de Samuel, está sucediendo hoy, que hoy está escaseando la palabra de Dios? ¿Y las visiones están faltando? Noten que el versículo 28 de Samuel 2 dice, ¿y será que después de esto, hablando cuando se derrame la lluvia tardía sobre los hijos sinceros de Dios en su pueblo, dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán ¿quiénes? Vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Quiénes profetizarán? Vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿qué van a ver? Visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Será que hoy estará escaseando la palabra de Dios? Pero pastor, ¿cómo usted va a decir eso si cuando yo voy a las redes sociales está llena, repleta de hermanos y hermanas que exponen la palabra de Dios? Y sí, es verdad. La pregunta es, ¿y cuando usted escuche esa palabra lo llena a usted? ¿Le habla a usted? ¿Le toca el corazón a usted?
Usted siente que cuando usted escucha a esa hermana o a ese hermano o a ese jovencito hablar la palabra de Dios, esa palabra usted lo toca, usted está sintiendo de que Dios le está hablando a usted personalmente, la palabra que realmente usted necesita escuchar. Noten que Dios escogió a Samuel, ¿por qué? Según Samuel capítulo 2 versículo 26, ¿por qué Dios escogió a Samuel como profeta? Era obediente. Porque era íntegro. Hermano, era íntegro. Saben que la mensajera del Señor, quiero leerles aquí, saben que la mensajera del Señor nos habla aquí en mi Biblia, que tiene comentario de la mensajera del Señor. ¿Saben a qué edad Dios llamó a Samuel? Dice, Samuel comisionado cuando tenía 12 años, dice, cuando tenía solo 12 años, el hijo de Ana recibió su primera comisión del Altísimo. Como bien el capítulo 3, versículo 1 dice que la palabra de Jehová escaseaba, al igual que las manifestaciones. Noten que a los 12 años Dios llamó a Samuel para comunicar palabra de Jehová y para comunicar visiones. Y lo primero que Dios le reveló a Samuel, ¿saben qué fue? Siendo jovencito con 12 años. Pueden leer después el resto del capítulo 3. Lo primero que Dios le reveló a Samuel cuando lo llamó es: voy a destruir la casa de Elí y a sus hijos, porque no me son sacerdotes obedientes, no me son sacerdotes conforme al corazón mío. Noten que ya a partir del versículo 9 del capítulo 3, cuando Dios llama por tercera vez a Samuel, que Samuel dice: habla Jehová, que tu siervo oye. Dios le habló. Y lo primero que le dijo fue: voy a hacer cumplir la palabra que he dicho sobre la casa de Elí. Voy a destruir a Elí junto con todos sus hijos, porque no me representan, porque han desviado a mi pueblo por causa de su conducta, porque no tienen temor de mí, porque son irreverentes, son impíos, son hijos del diablo, porque la palabra Belial, la parte de impío, más tarde se tomó en connotación para referirse al diablo. Son hijos del diablo, ministrando en las cosas sagradas de Dios. Hijos del diablo ministrando las cosas santas de Dios. Y como la palabra de Dios dice que tal es el sacerdote, así es el pueblo. Si los sacerdotes eran malos, el pueblo como era, malo. Por eso es que escaseaba la palabra de Dios, por eso es que escaseaba las visiones. Pero Dios dice que en los últimos tiempos, Joel 2:28 dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y sigue diciendo, aquí dice: y vuestros viejos
soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero recordemos que vuestros hijos y vuestras hijas que dicen que verán, que profetizarán, los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Recordemos que todas estas personas a las cuales Dios les va a revelar sueños, visiones y van a profetizar, son personas que van a estar en una correcta relación con Dios. Amén. Como lo estuvo Samuel. Porque, queridos hermanos, hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita palabra de Dios, necesita visión de Dios. Tenemos los escritos de la mensajera del Señor que creemos que fue profeta de Dios y sus escritos son valiosos. Amén, gloria a Dios. Tenemos los escritos de la hermana White, tenemos los escritos de la mensajera del Señor, pero aún así en el tiempo del fin las visiones van a volver. Los sueños van a volver. Las profecías van a volver. Porque en el tiempo del fin el pueblo necesita ser guiado no por palabra de hombre, necesita ser guiado por palabra de Dios. Y cuando hablo palabra de Dios, no solamente estoy hablando su santa palabra escrita, sino que estoy hablando de que sea Dios el que me habla a mí, como Dios le habló a Felipe y le dijo, coge tus cosas y ve camino al desierto y espera ahí. Cuando Felipe obediente llegó camino al desierto, ¿qué era lo que venía? El carro del etíope eunuco. Escuchar la palabra de Dios como le escuchó Pedro cuando los hombres que vinieron a Jope mandado por el centurión en el capítulo 10 de Hechos, que el ángel se le apareció al centurión romano. Dicho sea de paso, ¿cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 10. Cornelio. Y noten que el ángel le dijo a Cornelio, mira, allá en Jope hay un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que está en casa de un tal cierto Simón el curtidor. Manda hombres para allá y hazlo venir. Y cuando Cornelio, después que escuchó la voz del ángel, corrió a sus soldados y le dijeron, vayan a Jope, busquen donde vive un tal cierto Simón el curtidor, ahí hay uno que se llama Pedro, háganmelo venir. Y cuando esos hombres iban para allá, que Dios le mostró la visión a Pedro del lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales y cuadrúpedos inmundos, y que aún Pedro no entendía la visión. Cuando esos hombres llegaron a la casa, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, oye, hay unos hombres que te buscan ahí, ve con él. Pero el Espíritu Santo no le reveló para qué era. Solamente el Espíritu Santo le dijo, ve con él. Pedro no sabía para dónde iba. Y cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, toda la casa de Cornelio reunida ahí, y Cornelio le relata a Pedro la visión que tuvo del ángel que lo mandó a buscar y le dijo, y ahora estamos todos nosotros aquí porque queremos escuchar palabra de Dios. Y esa es la palabra que hoy necesita el pueblo de Dios. No solamente leer la palabra escrita y escuchar la palabra escrita en labios de un predicador o una predicadora, sino que el Hijo de Dios necesita tener una intimidad con Dios, que Dios le pueda hablar. Que tú puedas escuchar la voz de Dios. Pero acuérdate que eso tiene un precio, porque para escuchar la voz de Dios tienes que estar dispuesto a ser como Samuel. Crecer en gracia y en obediencia delante de Dios y delante de los hombres. Si Samuel hubiese sido un joven maleducado e impío, Dios no lo hubiese podido llamar al ministerio profético, a que fuese su voz. Dios no hubiese podido llamar a Samuel, a que Samuel fuese la voz de Dios para el pueblo, si Samuel no hubiese estado en una correcta relación con Dios.
Samuel era muy respetado en el pueblo de Dios, muy respetado, muy respetado, un hombre poderoso en Dios. Y hoy Dios está buscando hombres, mujeres, niños, para Él poder manifestar su poder, para que sean poderosos en Dios. Amén. Para que puedan comunicar la palabra de Dios. Termino con otra cita de la mensajera del Señor que quiero compartirles con ustedes, que está aquí en manuscrito release, que dice: Dios trabajará con niños y jóvenes que se entreguen a Él. Samuel fue educado para el Señor en su juventud, y Dios pasó por alto al encanecido Elí y conversó con el niño Samuel. Porque Elí era el sumo sacerdote, Dios se comunicaba con el sumo sacerdote, pero Dios pasó por alto al sumo sacerdote y se comunicó con un niño de 12 años. Queridos hermanos, no permita que Dios pase por alto, te pase por alto. Y en este nuevo año 2025, entreguémonos al Señor sin reserva. Entreguémonos al Señor de todo corazón, porque las puertas de la misericordia están abiertas. No esperemos hasta mañana, ni esperemos hasta pasado, porque no sabemos hasta cuándo las puertas de la misericordia del santuario celestial van a permanecer abiertas. No sabemos, hermano, cuándo van a seguir permaneciendo abiertas. Hoy es el momento de entregarnos a Dios. Es el momento de estar en una correcta relación con Dios. Porque cuando nosotros no nos entreguemos a Dios, ni estemos en una correcta relación con Dios para que Dios nos use, ¿saben qué es lo que va a pasar? ¿Saben qué es lo que va a pasar? ¿Se acuerdan que en los tiempos de Elí escaseaba la palabra de Dios y las visiones? ¿No es así? Pero eso, aparte que va a venir de nuevo sobre el pueblo de Dios, como lo leímos en Joel 2, 28 y 29, que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los viejos verán sueños y verán visiones vuestras hijas. Yo les voy a decir, y los jóvenes verán visiones. Yo les voy a decir algo: en el tiempo del fin va a volver a venir eso sobre el pueblo de Dios, cuando se derrame la lluvia tardía. Pero después va a cesar. ¿Saben en qué sentido va a cesar? Busquemos Amós 8:12. Miren lo que dice Amós 8:12. Dice, vamos a leer desde el versículo 11. Dice: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y dice en versículo 12: E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y dice el versículo 13: Y en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Porque cuando se derrame la lluvia tardía, en esa lluvia tardía va a haber un último mensaje de misericordia para el mundo. Va a haber de nuevo visión. Va a haber de nuevo palabra de Dios. Pero el que no escuche,
Una vez que la gracia se cierre, ya no va a poder escuchar la palabra de Dios. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo no la vamos a poder escuchar? ¿En qué sentido no la vamos a poder escuchar? Porque después que se cierre la gracia de Dios, las iglesias seguirán abriendo sus puertas, seguirán haciendo sus servicios. Los pastores o los predicadores seguirán predicando la palabra de Dios, la palabra escrita, pero no van a tener la palabra de Dios. Por eso es que dice aquí que va a haber hambre, que buscarán palabra de Jehová, no la que está escrita, sino la que Dios quiere, sino la que usted quiere escuchar, que venga de Dios. Como vino a Felipe, como vino a Pablo, como vino a Pedro, la palabra de Dios directamente, como vino a Cornelio. Después que la gracia se cierre, va a haber hambre de escuchar la palabra de Dios. Pero dice Amós 8:12, irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué va a pasar? No la van a hallar. ¿Y sabe por qué no la van a hallar? Porque ya la gracia se cerró. Y ya no va a haber más oportunidad para el hombre. Este es el tiempo, mis queridos hermanos, de buscar a Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos invita a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está a las puertas. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y Jehová te dará palabra. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Dios le guarde. Es mi sincero deseo, y vamos todos puestos de pie a cantar el himno final.